la comparación y logran botar cierta parte de ese pantano, pero sigue estando el pantano. Pues eso es, literalmente eso es humedad. Bueno, hola, bienvenidos a esta nueva entrega en Acupuntura para Párvulos. Mi nombre es Camilo Andrés Pinzón y por supuesto para mí es un gusto darles una bienvenida a este capítulo de un tema que a mí me parece básico, importante, y es el manejo de infecciones de la vía urinaria, bueno, con acupuntura. Que es importante entender un poco nosotros cómo vemos la infección urinaria en medicina tradicional china. Obviamente no es el único síndrome, hay que entrar a caracterizar qué es lo que puede tener mi paciente de fondo, cuál es el órgano y los síndromes que están de base, que pues eso debemos entrar o sea, además de esto hacer una lista que los puede orientar y que les puede ayudar un poco, sí es importante entrar a caracterizar muy bien cuál es el síndrome de fondo que tiene mi paciente. Bueno, ya hablando un poquito de eso, entonces empecemos y entendamos por encima de todo, porque no les voy a dar solamente la lista, sino se los voy a explicar por qué. O sea, por qué están abusando el punto y por qué es importante el trabajo a través del punto. Bien, puntos para infección urinaria. Pues toca ver dentro de qué síndrome entran las infecciones urinarias. Generalmente hay dos síndromes que tienen que ver con la presencia de muchos factores patógenos. La infección urinaria, entonces, la vejiga, al ser un órgano hueco, todos los órganos huecos tienen una característica y es que pueden adquirir factores patógenos, decía la tradición china. Factores patógenos que pueden venir de afuera, factores patógenos que ya puedo generarlos inclusive dentro del cuerpo. Y quizá de los factores patógenos más frecuentes sea, por un lado, la humedad. Entonces, la humedad que se viene generando metabólicamente por una función muy deficiente de la tierra, ¿sí? La humedad tiende a ser un movimiento o un factor patógeno que tiende a quedarse en las partes más bajas del cuerpo, ¿sí? Entonces, la humedad en medicina china, sí, está caracterizada por esa sensación de, oye, yo como que quedé con ganas de seguir yendo al baño. ¿Sí? Yo fui, oriné y como que quedé con ganas. Entonces, hagan de cuenta que la humedad se describe en medicina china como si fuera un gran pantano. Entonces, es literalmente tener un pantano en la vejiga. Ustedes abren el chorrito, perdón la comparación, y logran botar cierta parte de ese pantano, pero sigue estando el pantano. Pues eso es, literalmente eso es humedad. ¿Ok? Entonces, la humedad viene describiéndose como un factor patógeno, generalmente tiende a ser un poco más interno, más por una muy mala alimentación, dice la tradición china, por un mal metabolismo de los líquidos, por supuesto que también lo puede ser. ¿Sí? Para nosotros en medicina occidental pues viene siendo por aguantar mucho, por ejemplo, ¿sí? Y entonces se nos va formando el pantano ahí. ¿Okay? Entonces la humedad está muy característica pues principalmente de eso. Bueno, entonces entenderlo por ahí. Si el síntoma, porque acá es importante ver el síntoma y revisar otras cosas, por supuesto, siempre les digo, pero si el síntoma es ese síntoma se llama tenesmo. El tenesmo es tener ganas de seguir yendo al baño, ¿sí? Pues es muy característico de humedad. Bueno, orinas con espuma, por ejemplo, orinas turbias, que ustedes la vean, uy, pero es que tengo como la orina turbia, pues eso es humedad. ¿Sí? Eso es humedad en vejiga y así se llama. ¿Bien? ¿Por qué tengo que hablarles de esto? Porque no todas las infecciones urinarias se trabajan igual, depende, ¿sí? Porque si tengo solo humedad, trabajo sobre humedad. Pero lo otro es, por ejemplo, el otro factor que es muy frecuente es el calor. ¿Qué es el calor? El calor quizás es un poco más frecuente en las infecciones urinarias, ¿sí? Entonces el calor, cuando está en la vejiga, entonces es literalmente como si se quemara toda la mucosa, dice la tradición china. Entonces el calor puede ser un factor que venga de afuera o que viene muchas veces por alguna disfunción de algún elemento orgánico adentro. Inclusive se ha considerado algo que son las cistitis en luna de miel, se llama así, ¿sí? También hay mujeres que hacen muchas cistitis por cuestiones emocionales y eso tiene una relación muy bonita que tiene que ver con la parte emocional del corazón, la asociación que tiene con el intestino delgado y directamente con la vejiga. Pero bueno, no voy a hablar en este capítulo de eso, por supuesto que no. Pero bueno,
el calor que puede haber en la vejiga se manifiesta como esa sensación de ardor, de quemazón, ¿sí? Que es algo mucho más frecuente. Bueno, entonces, si yo tengo una paciente con ardor, con quemazón, con eso se llama una disuria, ¿sí? Una orina que sale de manera dificultosa, y hay bastante dificultad, asociado a tenesmo, pues ahí tenemos los dos. Tenemos el calor por un lado y tenemos la humedad descrita en medicina china por otro lado. Entonces, los factores patógenos más frecuentes que uno puede encontrar en la infección urinaria es el calor por un lado y por otro lado la humedad, por supuesto. Bien, puntos para trabajar entonces que nos gusta mucho a nosotros. Me gusta empezar con puntos locales. Quizá los puntos locales más famosos sean REN 2 o REN 3, cualquiera de los dos. REN 3 es el punto mu de la vejiga, entonces es un punto muy importante para nosotros porque trabaja todo lo que sea patologías de exceso. Los puntos mu trabajan muy bien patologías de exceso, por ende es un buen ejemplo para poder trabajar un REN 3. Un REN 2 a mí me gusta trabajarlo más como punto local. Bueno, un REN 2. El REN 3 es el punto mu. Entonces, ahí está el primero. ¿Listo? El segundo que a mí me gusta trabajarlo en este caso es combinar el mu con otro punto que se llama el GMAR inferior. O sea, no es el GMAR. A veces concuerda dependiendo del canal, dependiendo del órgano, pero los puntos GMAR inferior son puntos que en acupuntura dispersan los excesos energéticos. Entonces, ¿qué exceso tengo? Pues tengo fuego y tengo humedad, entonces necesito sacarlo. Por ende, este punto que es vejiga 40 es un punto genial para poder combinarlo con este punto que es el REN 3. Bueno, o el REN 2, o los dos y le pones ese, ¿sí? Es un buen punto, por ejemplo, para empezar a trabajar. La técnica generalmente son técnicas en dispersión. ¿Por qué? Porque estamos trabajando un factor patógeno que está en exceso. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Sacarlo. O sea, estás trabajando un síndrome al final de exceso, entonces necesitamos es empezar a sacarlo. Vejiga 40 es un punto muy importante. Bueno, apoyémonos un poquito del sanyao, también se puede apoyar tratando de sacar ese fuego y esa humedad del llave inferior, entonces podemos empezar a trabajar nuevamente en dispersión. Puntos como, por ejemplo, a mí me gusta trabajar, yo puedo trabajar un vejiga 22 si quiero, lo puedo combinar con un vejiga 39, por ejemplo, para sacar todo ese exceso de calor, ese exceso de humedad de manera global. Bien, puntos específicos para sacar humedad o para sacar, por ejemplo, calor, ¿sí? Los puedo también manejar, ¿listo? Para que ustedes sepan. Si yo quiero sacar humedad del llave inferior, hay un punto genial que a mí me gusta personalmente y se llama vaso 9. Vaso 9 es un punto del canal de vaso, pero que tiene una influencia directamente sobre el llave inferior. Entonces te permite a ti sacar la humedad. Si el síntoma que yo tengo es humedad, yo lo voy a sacar con vaso 9. Los puntos siempre, todos van en dispersión, por supuesto que sí. ¿Listo? Es un punto muy, muy importante para nosotros. ¿Vale? Si yo quiero sacar calor, por ejemplo, que sea el caso, si yo quiero sacar realmente calor, yo puedo trabajar con un punto que sea el punto manantial. Este punto que es el 66 de vejiga es el punto manantial. Ya lo hemos estado discutiendo muchas veces y previamente. Los puntos manantial tienen una característica y es que tienen una capacidad inherente de dispersar síndromes de exceso, principalmente síndromes de calor. Bueno, entonces es un punto supremamente importante para nosotros, ¿vale? Entonces lo vamos a trabajar y lo vamos a seguir trabajando en dispersión. Camilo, tengo una paciente con fiebre, por ejemplo, ¿sí? Que está con infección urinaria. Pues es importante, siempre yo les digo, asistir al médico, por supuesto, y consultar concomitantemente. Nosotros venimos a apoyar muchos procesos. Pero intestino grueso 11 es un punto importante. Recuerden ustedes que maneja muy bien los síndromes de fiebre secundarios al exceso de calor. Entonces es un punto muy importante, ya lo hemos estado hablando, cuando uno tiene fiebre, inclusive en los niños, independientemente de la causa, es un punto que nosotros consideramos como antipirético. Entonces es un punto que en medicina china trabaja muy bien la fiebre. Entonces si tengo una paciente en este caso que tiene fiebre adicionalmente, pues le puedo empezar a trabajar también este punto combinado con el vejiga 66, es un punto increíble. Bien. ¿Qué hago si tengo una paciente que tiene mucha molestia aguda, por ejemplo, que tiene mucho dolor, esa disuria le está ocasionando mucho dolor? Entonces yo usaría concomitantemente un punto que manejamos mucho para el manejo del dolor y es este punto es el punto Shi hendidura del canal de vejiga. Los puntos Shi hendidura
son puntos que trabajamos para el manejo del dolor agudo en acupuntura. Entonces, si está en un canal ya y estoy trabajando un órgano, en este caso una vejiga, y está con mucho dolor, es un punto increíble porque me va a ayudar a mejorar mucho ese síntoma molesto agudo. Más que nada en infecciones urinarias agudas que tienen tanto compromiso, tanto ardor para orinar, este es un punto increíble. Bien, otros puntos locales que a mí me gusta trabajar, este punto que manejamos para mucha patología pélvica, en este caso se llama cilia o vejiga 32, es un punto importante que viene en la zona, en el segundo agujero sacro, es un punto que trabaja patología de adelante, ya hemos estado trabajando quizá con algunas otras patologías, pero es un punto importantísimo que uno debe entrar a considerar y debe tener en cuenta porque más que nada lo trabajamos como punto local, entendiendo un poco la relación de atrás hacia adelante, es una relación más que nosotros manejamos de parte metamédica, ¿de acuerdo? Todos los puntos, por ese mismo motivo, sí, por eso es importante entender muy bien a lo que te estás enfrentando. Si estoy en un síndrome de exceso, la mayoría de puntos sí o sí van a ir en dispersión, porque ¿qué es lo que tú necesitas? Dispersar el factor patógeno, ¿de acuerdo? Entonces, usamos todos en técnica de dispersión. Este es nuestro momento reflexivo. Yo siempre les hago la recomendación, hay que entender muy bien el diagnóstico para saber a lo que yo me estoy enfrentando. No es que Camilo me dio estos puntos de acupuntura, entonces los voy a poner así. No, esto es un acercamiento, pero la idea es que ustedes lo consideren desde otro punto de vista, por supuesto. Entonces, entrar a considerar muy bien qué es lo que tengo. ¿Es un exceso o una insuficiencia? ¿Qué me dice el pulso? ¿Qué me dice la lengua? Pero esto originariamente es un síndrome de exceso, entonces la mayoría de puntos por ende van en dispersión. Contestando a todas sus preguntas, porque siempre me escriben, oye Camilo, ¿en dispersión o en tonificación? ¿En dispersión o en tonificación? Pues en base a eso yo les recomiendo, uno, aprender muy bien diagnóstico, hay que aprender muy bien diagnóstico, ¿listo? Para poder entender de una manera racional por qué el punto va en dispersión o el punto va en tonificación, ¿de acuerdo? Entonces eso es importantísimo tener en cuenta. Bien. Fin de nuestro momento reflexivo. Hay otro punto que a mí me gusta, es vaso 6. Vaso 6 en dispersión es un punto que ayuda a una de las funciones, por allá la 30 función que tiene el punto es dispersar humedad del llave inferior. Y es un punto que mejora mucho el síntoma de tenesmo vesical. Entonces, ese es un punto increíble por la asociación que tiene con las fibras profundas nerviosas a nivel muscular y la asociación que tiene por es un punto que mejora mucho este tipo de patologías, ¿de acuerdo? Bien, como siempre les digo, les mando un abrazo a todos ustedes, espero que estén muy bien, espero que hayamos entendido cositas de manera global, una patología que realmente se vuelve muy frecuente, pero bueno, espero que lo hayan entendido. Nos vemos el próximo sábado. Feliz sábado a todos ustedes. Chao, chao.